¿Qué tal, chicos? Vamos a ver el tema del día de hoy, el cual es suma de vectores. Bien, dos o más vectores se pueden sumar de diferentes métodos. Las estrategias o métodos más utilizados son el método analítico y el método del paralelogramo. Vamos a explicar ambos métodos mediante dos vectores, el vector A de 2 newtons a 45 grados y el vector B de 2 newtons a 90 grados. Empezamos por el método analítico. Este método consiste en descomponer cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares y luego sumar todas y cada una de las partes de X y todas y cada una de las partes de Y para encontrar el vector resultante o la suma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer cada vector en sus partes. Tenemos el vector A, su componente en X será 2 por el coseno de 45 y su componente en Y será 2 por el seno de 45. En el vector B tenemos su componente en X que será 10 por el coseno de 90 y su componente Y 10 por el seno de 90. Después, como dije, ya que tenemos todo descompuestos, consiste en sumar. Aquí tenemos, vamos a sumar que todas las partes de X y todas las partes de Y. Entonces nos damos cuenta que en X es 1.4142 más 0 me va a dar 1.4142 y en Y va a ser 1.4142 más 10 me va a dar 11.4142. Después tenemos estas partes, debemos de encontrar el resultado o el vector original. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Mediante dos ecuaciones simples. La primera es la que vemos a mano izquierda en la parte inferior. Se ocupa el teorema de Pitágoras en el que tenemos X y Y para hallar la hipotenusa del triángulo. Tenemos los catetos, entonces debemos elevar 1.4142 al cuadrado más 11.4142 al cuadrado. Haciendo las operaciones nos damos cuenta que la fuerza es la raíz de 132.2339 y obteniendo la raíz nos da a 11.50. Esa es la magnitud de nuestro vector o su tamaño. Pero recuerden que un vector no solamente tiene magnitud, también tiene dirección y sentido. Y estas están asociadas directamente con el ángulo del vector. ¿Cómo calculamos el ángulo del vector? Vamos a ocupar la expresión similar a la pendiente de una línea recta. Entonces vamos a calcular el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de la fuerza de X sobre la fuerza de Y. Bueno, sus componentes rectangulares. Recuerden que f de X y f de Y son los componentes rectangulares. Entonces tendremos que el ángulo es la tangente inversa de 1.4142 entre 11.4142. Hacemos primero la división y tendremos que es la tangente inversa de 0.12389. Sacamos la función con nuestra calculadora y nos da a 7.6 grados. ¿Qué significa esto? Pasamos a ver el siguiente método, chicos, y con eso se quedará explicado. Bien, vamos a ver la siguiente pantalla. La siguiente estrategia o método de solución es el método del paralelogramo, el cual consiste en dibujar cada uno de los vectores. Si tengo dos vectores, dibujo uno y donde acaba el primero, ahí comienzo a dibujar el segundo. Si tuviera yo más vectores, donde termina el segundo vector, comienzo a dibujar el tercero y así hasta todos los vectores que tengamos. En nuestro ejemplo tenemos solo dos vectores. Si se dan cuenta, están representados o identificados mediante colores. El vector A es el rojo, el vector B es el verde y el vector C será la suma. Aquí está, para que lo identifiquen bien. El vector A son 2 newtons
a 45 grados. Lo tracé. Obviamente ocupo mi transportador, ya saben, donde es el punto de origen del transportador debe de coincidir con nuestro punto de origen de nuestro vector, donde se hace la perpendicular en nuestro transportador y de ahí comenzamos a medir de derecha a izquierda 45 grados. Marco y luego trazo una línea. Recuerden que puedo decir que los 2 newtons son 2 centímetros, podría trabajar 2 milímetros, o si lo hacen en su libreta cuadriculada, podría ser el largo de 2 cuadritos. Bien, entonces ya que lo tracé, repito, donde acaba el primer vector, debo de empezar a trazar el segundo. Aquí, si se dan cuenta, en la punta de flecha comencé a trazar el segundo. Mero donde termina el punto de flecha, ese va a ser la referencia o el punto de origen de mi segundo. Entonces, coloco mi transportador otra vez aquí, comienzo a trazar, busco 90 grados, trazo la longitud de acuerdo a las unidades de medida que esté trabajando. Si se dan cuenta, yo ocupé la misma unidad de medida, es una separación de 1, 2. Entonces aquí va a ser la separación de 1, 2 y ya tracé mi segundo ángulo de 2 newtons a 90 grados. Una vez que ya tengo todos los vectores trazados, 1, el punto final de mi último vector con el inicio del primer vector. Si se dan cuenta, desde la flechita del último vector hasta donde inicia mi primer vector. Y ese va a ser mi resultado. ¿Cómo calculo yo su magnitud y su ángulo? Pues con una regla, si lo medí en centímetros, mido cuántos centímetros son. Si tengo mis cuadros en mi libreta, veo cuántos cuadros son y hago la regla de 3. Si un cuadro es un newton, 3 punto y tantos, ¿cuántos newtons serán? Simplemente es hacer el cálculo. Recuerden que dijimos que el método analítico es más preciso por los errores gráficos que se pueden llegar a presentar. Recuerden que todos los instrumentos de medición nos generan cierto tipo de incertidumbre o de error. Entonces, ya que medí yo cuánto es de longitud, ahora con el transportador mido cuánto es desde el eje del X hasta mi vector para calcular el ángulo. Y de acuerdo a nuestros cálculos, este vector debe de medir 11.5 y el ángulo debe de ser 7.6. Repito, puedo comparar los resultados del método analítico con el método del paralelogramo. Y en este caso, pues estoy trabajando en un software que no es especializado para hacer gráficas o para trabajar vectores. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre de falla o de error muy alto. Entonces, el dibujo es únicamente para explicar. No significa que eso midan los vectores exactamente. Por favor, no se vayan con esa idea. Si lo hacemos con medidas reales bien tomadas, debe de salir exactamente. Lo más común es trazar separaciones de a centímetro y trabajar con ellas en un plano cartesiano. Y sería todo, chicos. Son los dos métodos. El método más sencillo es obviamente la suma de vectores por el método del paralelogramo, pero tiene su grado de incertidumbre. Lo más correcto es hacer el método analítico en el cual descomponemos nuestros vectores en sus componentes rectangulares y luego sumamos todos los componentes en X, todos los componentes en Y. Ocupando estos resultados, calculamos la magnitud de nuestro vector resultante mediante el teorema de Pitágoras y luego calculamos el ángulo del vector mediante la tangente inversa de la función f de x sobre f de y. Y con eso terminamos, chicos. Gracias.